El día se presenta con enormes contradicciones para Alfonso Pereira. Acaba de dejar en estado irresoluto, en manos de la esposa y de la hija, un problema que él lo llamaba de honor en peligro. Como de costumbre, en situaciones desesperadas, había salido de casa dando un puertazo, y mascullando una veintena de carajos y maldiciones. Sus mejillas rubicundas, de hartazgo de sol especialista en cura de tuberculosis, e infladas, de aire y zumo de tierra serrana, presentan una lividez verdosa que, poco a poco, conforme la bilis se va diluyendo en el ambiente callejero, recuperan su color natural. Las cabezas que se descorchaban a su paso desbordan sonrisas y reverencias gratas. Espuma del fermento que su honradez y caballerosidad, para todos los potentados, supieron guardar en la conciencia de la alta burguesía. Eneo. Esto no puede quedar así, piensa. La poca precaución de una chicuela de 17 años no puede deshonrarnos a todos. Pero, como de costumbres, las ideas salvadoras no acudieron a anidar en su cerebro, se quedaron estranguladas en los puños. Coadyuvaban a su mal humor los picotazos continuos del recuerdo de sus deudas, su tío Julio Pereira, el señor arzobispo, el banco, los impuestos fiscales, deuda odiosa, impuesto predial, impuesto a la renta, impuesto a la venta de los pocos quesos que saca de Cuchitambo. Se enreda en una madeja de impuestos y vuelve a perder el color habitual de las mejillas. ¿De dónde salen tantos impuestos? ¿De dónde? Se pregunta a menudo. En el preciso momento que iba a cruzar la calle, un automóvil de línea aerodinámica le amenazó con una acometida, se quedó haciendo equilibrios en el borde de la acera y en el filo de aquel encontronazo inoportuno. El acreedor más terrible, el tío Julio, al cual no se le puede dar largas porque las desbarata con argumentos made in Julio Pereira, saca la cabeza por la ventanilla del auto y le hace señas para que se acerque. ¿Cómo está, tío? Sube. Tenemos que hablar. Siempre dispuesto a servirle, Tito, murmura sentándose junto a aquel hombre grueso, de cejas pobladas y que tenía la costumbre de hablar en plural, como si fuera miembro de una pandilla o dependiente de almacén. Después de algunos minutos entraban en el despacho particular del viejo Pereira, un gabinete con puerta de cristales escarchados, un enorme escritorio que se agobia bajo el peso de un centenar de papeles, planos y libros, dos ficheros de color verde aceituna, amplios sillones de cuero donde se pueden resistir los golpes de los negocios más audaces, un enorme cuadro del corazón de Jesús hecho por un tal señor Mideros, y el perchero que en aquella capilla de la austeridad sirve para colgarlas sonrisas y las bromas junto a los sombreros y a los paraguas alicaídos. Pues sí, mi querido sobrino. Un escalofrío de desorientación le invadió a Pereira el menor. Hace 3 semanas que se haya vencido el pagaré de 10.000 sucres que me adeudas. No he querido ejecutarte porque tenemos entre manos un proyecto que nos hará ricos a todos. Hemos ido por 3 veces, en viaje de exploración, a Cuchitambo. Da pena verlo abandonado que está eso. Con aire paternal continuó, si quieres pensar seriamente, y sigues las indicaciones mías y de M.R. Chapí. M.R. Chapí. El jefe de la explotación de la madera en el Ecuador. Lograrás no solamente cancelarme la deuda, sino que, a lo más tarde, después de 2 años, serás uno de los socios principales. El recorrido que hicimos con M.R. Chapí nos dio excelentes resultados, encontramos maderas importantes para la fabricación de durmientes, arrayán, motilón, canela negra, huilmo, panza, y otras más. Oh. Esa naturaleza es privilegiada. Se puede perfectamente abastecer a todos los ferrocarriles de la República. Siempre sería más ventajoso para nuestras compañías ferroviarias, comprarnos leñas y durmientes. Pero creo que el gringo ha olido petróleo en esas regiones. ¿Has leído El Día? No. Hay una información muy importante acerca de lo rico en petróleo que son los terrenos de la cordillera oriental, los parangonan con los de Bakú. Don Alfonso meneó la cabeza como si estuviera al cabo de la calle. Todo esto es muy halagador para nosotros, en especial para ti. M.R. Chapí nos ha ofrecido traer maquinaria que ni tú ni yo podemos traerla. Pero el socio no quiere dar un paso sin antes estar seguro de las mejoras indispensables que requiere la hacienda. Mejoras. Naturalmente. Un carretero para automóvil, la compra del bosque de Filocorrales y Guamaní, limpiar de huasipungos las 2 orillas del río, para construirse quintas cómodas para ellos. Pero de un momento a otro hacer todo eso.
A ti te parece difícil porque has estado acostumbrado a recibir lo que buenamente te han mandado tus administradores o tus huasicamas. Yo. Las consecuencias no se han dejado esperar, tu fortuna se va al suelo. No, es que. No hallando el pretexto que le librara de la mirada inquietante de aquel buen tío, se contentó con mover los brazos en forma del hombre perdido, de situación irremediable. No estamos en el momento de los abatimientos, afirmó el viejo metiéndole los papeles en los ojos. Pero será necesario. Indispensable. Se hará lo que buenamente se pueda. Los indios no querrán salir de sus huasipungos. Tú eres el amo. Recuerde usted los levantamientos que ha tenido que sufrir mi pobre padre por la misma razón. A ese pedazo de tierra que se les presta por el trabajo que dan a la hacienda, lo toman con gran cariño, y levantan su choza, cultivan su sementera, cuidan de sus cerdos, sus gallinas y cuyes. Es necesario sacrificar sentimentalismos. Crear voluntad de trabajo para poder vencer todas las dificultades por duras que ellas parezcan. ¿Qué nos importa a nosotros esos indios? Primero estamos nosotros. La pregunta que desde hace rato espiaba por una rendija del inconsciente de Pereira el menor, ¿de dónde salen los impuestos? Se escurrió tomando fuerza imperiosa de objeción. Como si le dieran hablando, el terrateniente balbuceó, ¿de dónde salen los brazos y el dinero para todos esos trabajos? De los indios. Pero Cuchitambo. Sí, tiene pocos, pero con el dinero que nosotros te suministraremos, podrás comprar los bosques de Filocorrales y Guamaní, con los bosques se comprará a los indios, con los indios el brazo que abrirá el surco en esas montañas. ¿Qué dices a todo esto? Las dubitaciones del sobrino exaltaron al viejo negociante que se puso al ataque con un sermón plagado de frases explosivas. Era buen perro de caza y sabía que las buenas piezas son difíciles de arrastrar. Al salir del despacho, a Pereira menor le sobraba un rescoldo de resistencia, mas, al recordar que en casa le esperaban problemas irresolutos, se cogió la nariz como si quisiera exprimirse las soluciones, y el rescoldo quedó en cenizas. Ya sabía de dónde vienen los impuestos. Puso la cara del niño que descubre de dónde vienen los hermanos. El tío era genial, le ha dado, sin darse cuenta, la gran solución para todos sus problemas. La hija quiso sorpresivamente hacerle abuelo, y, como él no tenía cara de tal, resolvió quedarse en padre. Ser padre del hijo de un tal Cumba, cholo por los 4 costados. No. Por los 3, porque por el último es indio. Indio. La sangre le hirvió en los carrillos. Por un sendero de la cordillera oriental, frecuentado por cargueros que van con ventas a Quito, avanza, camino adentro, en 3 mulas, la familia Pereira. Varios indios hacen cola agobiados bajo el peso de los equipajes. Al llegar a un cruce, don Alfonso, que rompe la marcha, se detiene, y, con voz entrecortada por el frío, anuncia a las 2 mujeres que vienen tras él, empieza el páramo. Sigamos hasta donde avancen las mulas. No quisieran desmontar. No. Contesta la madre de familia, presentado una cara malhumorada, con ese mal humor que en los viajes a mulas se siente subir desde las nalgas. ¿Y tú? Estoy bien, papá. El hombre enderezó a la mula y siguió la marcha que desde ese momento se hace lenta, pesada, insufrible. El lodo. El lodo del páramo donde se sumen las bestias, donde la velocidad se enreda en el fango. De improviso tienen que hacer alto. La mula delantera olfatea el suelo pantanoso, para las orejas, se irrita sin obedecer a las espuelas que le desagarran, por la piel le corren ondas temblorosas como si el miedo le hubiera acariciado la grupa. Ya se estacó este animal. José, Juan, Andrés. A mí tú. Responden a coro los indios de emergencia que vienen a la cola, sin dejarle terminar. Tú, José, como el más fuerte, carga a ña Blanquita. Ña Blanquita es un jamón que pesa 160 libras. El Andrés y el Juan, para mí y Lolita, los otros quédense no más a las cargas. Los 3 indios, después de limpiarse en el revés de la manga los rostros escarchados por la neblina del páramo, se preparan para dejarse montar por la pulcritud de los patrones, se sacan los ponchos, se arrollan los anchos calzones de liencillo hasta las ingles, se quitan el sombrero de lana, doblan el poncho en doblez de pañuelo de apache, se dejan morder por el frío que se filtra por los desgarrones de la cotona pringosa y presentan las espaldas para que la familia pase de la mula al indio.
El aburrimiento le hace caer a don Alfonso en un monólogo interminable. La mueca de los que mueren de frío es una mueca de risa. ¿Cuánta razón tienen los gringos al exigir un camino? Esto es el infierno al frío. Ellos saben más que todos nosotros. Gente acostumbrada a una vida mejor. Ellos vienen a educarnos, ellos nos traen el progreso a manos llenas. Mi padre, en vez de ser cruel con los indios y divertirse marcándoles como se marca a los toros con el hierro al rojo para que no se pierdan, debían haber hecho grandes mingas con la peonada, evitándome así este viajecito. En la época del viejo, el único que tuvo narices económicas fue don Gabriel Moreno. Gran hombre que supo aprovechar la energía del dolor indio haciéndole trabajar la carretera a Riobamba a fuerza de fuete, del fuete que curaba el soroche del Chimborazo, del fuete que se abría camino entre los barrancos y los desfiladeros, del fuete progresista, del fuete que levantó la figura del hombre inmaculado. Oh. Fue tan profundo el pinchazo emocional que le obligó a saltar sobre el Andrés, el cual, perdiendo el equilibrio, se hundió con pies y manos en el barro. Carajo. Indio pendejo. Grita desesperado el amo, ajustando las rodillas y cogiéndose de la cabellera cerdosa con habilidad de jinete que se aferra al potro. Se endereza el Andrés chorreando lodo, el frío no le deja sentir el daño que le han hecho las espuelas en las costillas. El páramo y el cieno tienen hambre de carne india, la otra va bien abrigada y es difícil meterle diente. No puedo más, estoy helada, balbucea la jamona agarrándose a los hombros del José. Ña Blanquita también piensa en la Virgen de Pompeya, la cual debe ayudarle en este trance. Si no fuera por ella, ¿cómo viajarían sobre este océano de lodo? Es un milagro palpable. El mes que viene, todas sus amigas, le harán la fiesta en Quito. Sin embargo, ella, Blanca Chanique de Pereira, no podrá estar, no podrá lucir sus anillos de brillantes, no podrá esperar, en el umbral de la sacristía, bajo una paz conventual, al reverendo padre Uzcategui, su santo confesor. ¿Vas bien, hijita? Sí, mamá, responde la muchacha que, sobre las espaldas del Juan, urde venganzas contra el perjuro Cumba. Le recuerda en todas partes, en los bailes, en los paseos, en la calle, en la iglesia, menos en la neblina que lo envuelve todo, en el frío que horada hasta los tuétanos y en el lodo donde los indios se entierran hasta la rodilla. Diluidos en bruma y encaramados sobre las espaldas indígenas, avanzan los miembros de la familia aristocrática llevando a enterrar en lo más recóndito de la sierra sus pequeñas tragedias burguesas, y en busca de la respuesta que era la pesadilla del terrateniente, de donde salen los impuestos y la cancelación de las deudas. Los indios, insensibilizados por el frío que les chorrea por la punta de la nariz, caminan sin pensar en nada. Conforme descienden al valle, la neblina y el lodo se quedan arriba, el paisaje se aclara. Ya se ve la casa del Jacinto, consuela el patrón apuntando a una casuca perdida en el bajío. El ruido de la cabalgata, con los jinetes otra vez en las mulas, pone en guardia a los perros que lanzan protestas aulladas desde los huasipungos. Atardecía y la cabalgata entraba al pueblo de Tomachi. El invierno, la montaña y la miseria han hecho de Tomachi un pueblo de lodo, de basura y de acurrucamiento. Se acurrucan las chozas a lo largo de la única calle lodosa y adornada de basureros, se acurrucan los guaguas a las puertas de las viviendas a jugar con el barro o a mascar el calofrío del paludismo, se acurrucan las mujeres junto al fogón, tarde y mañana, a preparar la mazamorra de mascao o el logro de cuchipapa, se acurrucan los hombres, de 6 a 6, junto al trabajo de la chacra, de la montaña, o se pierden por los caminos con sus mulas llevando carga a los pueblos vecinos. La callejuela está tatuada por una acequia de agua turbia, donde abreva el ganado de los huasipungos, donde los cerdos hacen sus camas de lodo para revolcar sus ardores, donde los niños, poniéndose en cuatro, sacian la sed. Corre un frío seco y cortante. Abajo queda el valle en silencio, repleto de luz crepuscular que empequeñece la figura entumida de las chozas, de la choza india que forma una sola habitación con piso de tierra y techumbre de paja renegrida por la lluvia y el humo que, sin hallar salida, se filtra por todas partes. La casa del Jacinto está cerrada. Deben haber ido con carga a Sangolquí, solo 2 cerdos negros, junto a la puerta de la tienda, ozan en el barro y hacen rodar unas latas viejas. Más allá, unos perros con el acordeón semidesplegado de sus costillares, por la anemia, se disputan un hueso de mortecina que debe haber rodado todo el pueblo por cargar más lodo que carne. Un olor a leña de eucalipto y boñiga quemada desprenden las viviendas.
Colgado de una cuerda, en un corredor, el cadáver de un borrego, se deja extraer los bofes y el hígado del tórax por un chagra de catadura medrosa que, al paso de la cabalgata, se quita el sombrero con la mano empapada en sangre. ¿Cómo te va, Calupiña? Sin querer morir, patrón. Y su merced. Pasando. Y en efecto, pasaban. El cholo arroja las vísceras en una batea y se queda al helado en tanto un perro lame el pescuezo sanguinolento del borrego. La miche de las guaguas ha matado puerco cuando frente a su chozón se amontonan las cenizas de una hoguera y en el corredor se exhibe una batea repleta de fritada con tostado de manteca. Una de las hijas del Melchor se ir corriendo de su casuca, sacudiéndose la cabeza y dando gritos. Una cosa a manera de moño se le aferra a la coronilla, la hermana ordena imperiosa, espera, pes. Y dándole un manotazo le quita el copete que se revuelca entre las hierbas que crecen a la vera de la callejuela. Una araña de la humedad con gruesas patas aterciopeladas huye entre los baches. Buenas tardes, murmuran el par de buenas mozas olvidándose del susto que les dio la araña. Buenas tardes. Una recua de mulas frente al estanco de Taita Timoteo que el arriero se pegue su copita de puro. En la puerta de la tienda del telégrafo, el telegrafista se ejercita en la vihuela repasando un pasillo del siglo pasado. El cuso duerme echado sobre unas cargas de alfalfa con el sombrero en la cara. Hacia el fin de la calle, en una plaza enorme y deshabitada, se alza la iglesia del puebluco, apoyando la vejez de sus paredones en largos puntales, es un cojo que ha salido del hospital del tiempo andando en muletos. Todo lo vetusto de la fachada contrasta con el oro del altar mayor y las joyas de la Virgen de la Cuchara, patrona del pueblo, a los pies de la cual, un centenar de indios y chagras hambrientos van depositando sus ahorros para que la Santísima Virgen se compre alhajas. Del curato, luciendo las joyas que la Virgen tiene la bondad de prestarle y con una cesta de basura, Seil la concubina del cura, alias la sobrina, deposita los desperdicios en la acequia y se queda alelada al paso de la cabalgata de la familia Pereira. Todavía la comitiva no entraba en sus dominios, pero ya se alegra al divisar la casa de Hacienda que se levanta como una fortaleza blanca en medio de su ejército diseminado de chozas pardas. Cuando el mayordomo estuvo frente a la cabalgata, frenó a raya a la mula, obligándola a sentarse sobre sus patas traseras. Buenas tardes nos de Dios, saluda con su hablar precipitado, olor a peras podridas por su inveterada afición al aguardiente puro que venden el Jacinto y Taita Timoteo en el pueblo. Se quita el sombrero dejando al descubierto una cabellera desordenada que cae en mechones pegosos, de sudor, sobre la frente. Buenas tardes, Policarpio. Me muero. Semejante aguacero que ha caído todito el día. ¿Qué espés, alaña chiquita han traído? El padre de familia desvió la conversación haciéndole preguntas sobre la conducta de los indios, sobre los sembrados, sobre la posible explotación de la madera. Traigo grandes planes. El porvenir de mis hijos así lo exige. De sus hijos. Piensa el Policarpio, sin comprender una palabra. El patrón no tiene sino una sola hija, la ña Lolita. ¿A qué hijo se referirá ahora? Tal vez la ña grande esté embarazada. El viejo caserío les recibió con su patio empedrado, olor a majada, con el molque, perro amigo de manifestaciones epilépticas con la charla quichua de las indias servicias, el mugir de las vacas, el amplio corredor de pilares adornados con cabezas disecadas de venado se cuelgan las monturas, el redil pegado a la derecha del patio, y del que le separa un vallado de palos carcomidos y alambres mohosos para encerrar a las 6 de la tarde oveja y terneros, y, sobre todo, con 100 recuerdos de holguras señoriales. Después de dejar todo arreglado en el caserío, los indios se desparramaron por el campo buscando el chaquiñás más corto que les lleve a Luasipungo. El Andrés, sin dar tregua al cansancio, camina con el trote de las caminatas urgentes que pelan el frío que se le pegó en las cumbres. Desde hace 2 años, Andrés Chiliquinga, en vez de tomar la ruta que lleva al Luasipungo de los Taitas, ha cogido por costumbre internarse por el sendero del bosque. Ahora lleva los ojos de desconfianza, mira de soslayo a uno y otro lado, se hace con las sospechas y con el bosque una bóveda oculta para llegar por ella a la choza donde la tiene a la Cunsi. Va para 2 años que, desobedeciendo al mayordomo y al cura que le querían casar con una longa de filocorrales para ensanchar así los braceros del amo, se amaña, en el filo de la quebrada grande, en una choza que se hizo entre los chaparros, con la Cunsi. El cura y el mayordomo tuvieron que aceptar haciéndose de la vista gorda. Pero el amo. ¿Qué dirá el amo?
El miedo de los primeros días le atacó con más fuerza. Oyó de nuevo las palabras santas: indios salvajes que no quieren seguir el camino de Dios, que no quiere civilizarse, tendrán el infierno. En ese momento el infierno era para él una poblada enorme de indios, no había blancos, no había curas, no había mayordomos ni tenientes políticos. La visión le tranquilizó. En la choza prendida en el filo del barranco se acurrucaba el silencio martirizando al deseo que llega dispuesto a desbordarse. Kunsi 2. El grito, medio en trágico, medio en broma, despertó al guagua tierno que, envuelto en bayetas, dormía en un rincón de la vivienda, y tuvo respuesta entre los chaparros, donde la india, aprovechando la penumbra de la tarde, recogía ramas secas para el fogón. Vi, carajú. ¿Unde estáis? ¿Dundi de estar, pes, cugiendo leña? Cugiendo leña, nu. Aquí ca, guagua surando, amenaza el indio sin saber en quién descargar sus temores. Está convencido que la afirmación de la hembra es verdad, pero su sexualidad desviada al sadismo por el látigo de los blancos se le escurre por los dedos. Mentirosa. Grita dando un salto felino. Ella le ve venir, suelta la leña, se acurruca bajo un penco, como gallina que espera al gallo, y espera que actúe la agresividad macha que, cogiendo un bagazo de caña que hay en el patio, le empieza a vapulear. Si alguien hubiera pretendido defenderla, ella se regresaría airada, y encarándose con el defensor, le escupiría en la cara la protesta: como todas las indias, intrometido, deja, no más que pegue, para eso es marido. El choque fue brutal. Tirada en el suelo pelado de la vivienda, con temblor de pájaro aterido de frío, recibió los golpes, creando contornos voluptuosos al retorcerse de dolor. ¿Unde estabas? Guaguacá, surandú. Hecho lástima, grita el indio, suavizando a golpes el cuerpo que iba a saciar su placer, tal vez para no indigestarse con la carne dura de la sierra. Por fin, ensangrentados y jadeantes, cayeron junto al fogón, haciéndose un nudo de tanuras salvajes. El llanto de la Kunsi se apaga lentamente al sentirse abierta por el hechizo del sexo. Agotados se quedan dormidos, cobijándose con el abrigo de los cuerpos, con el poncho empapado en páramo, con la furia de los piojos. La garúa invernal agrava el aburrimiento de la familia. Cuando amanecía sereno, don Alfonso montaba en la negra y se alejaba por los chaparros enmarañados que se extienden al otro lado de la orilla del río. En el pueblo, hacía una pequeña parada en la tienda del teniente político, un chagra coloradote, que no desampara el poncho, que usa zapatos de becerro comprados en Quito, en las 4 esquinas, que se siente orgulloso de haber edificado su casita de teja a fuerza de trabajar honradamente en la tenencia política y en el estanco que tuvo en la plaza y que ahora lo tiene en casa propia, en haber sido experto capataz en la hacienda del señor Alfonsito, nadie como él y el tuerto Rodríguez para conocer los sinvergüenzas y vagos que son los indios. También se le podía recomendar como buen cristiano, buen esposo, ahorrativo, se mudaba cada mes, los pies le hedían a leguas. Se llamaba Jacinto Quintana y fuma progreso de envolver. Las visitas de don Alfonsito agobiaban al chagra que salía del paso brindándole una copa de aguardiente. Tome no más, pes. Estico es purito traído de tierra arriba y la junta le prepara con hojas de higo.